Buenas, somos 426 y bienvenidos al séptimo episodio de las Crónicas de Aerdener. En anteriores episodios conocimos la caída del reino de Hari por la invasión demoníaca y cómo el plan por parte de los dirigentes de Shivali en la sombra fue un desastre, porque aunque consiguieron destruir el reino de Hari a los descendientes de Apolda, la reliquia del pasado se perdió y básicamente el continente quedó completamente asentado por demonios que ahora construían sus propias ciudades y amenazaban con destruir al otro lado del océano el propio reino de Shivali. Aunque existe un pacto, bueno, de aquella manera. Empezamos ahora sí, en el año 914, donde tenemos a nuestra reina elfa, que ha envejecido muchísimo, pero que sigue al mando como reina títere del reino de Shivali y, oh sorpresa, se acaba enterando de que la llegada de los demonios y la destrucción del reino de Hari fue orquestada por sus consejeros o gobierno en la sombra. Esto obviamente no le entra muy bien y se le inflan los ovarios y decide finalmente romper con sus maestros, vamos a decirlo así, y explicar a la población civil que la destrucción del reino de Hari y la amenaza de su propio reino es culpa de estos dirigentes. Básicamente se comienza una campaña de criminalización contra este gobierno en la sombra y se hace evidente que la reina hasta ahora no tenía poder. Esto genera una guerra civil incipiente en donde dos bandos, el de la reina y el de los dirigentes, empiezan a chocar unos con los otros. La reina se erige como verdadera dignataria de Shivali y defensora ante la amenaza de los demonios que considera prácticamente aliados de estos discípulos de Thamil, antiguos gobernantes de Shivali. La reina, una de sus principales promesas es que va a destruir a los demonios y va a recuperar el territorio de Hari para anexionarlo a Shivali y así básicamente convertir el plano de Aerdener, el plano madre, en un único reino que ella y sus descendientes gobernarán en paz y prosperidad, alejados de las maquinaciones de los descendientes de Thamil. Para ello, su plan es contar con unos inesperados aliados. De la misma manera que los descendientes de Thamil recurrieron a los demonios para acabar con Hari, la elfa Sheila, reina de Shivali, decide pedir ayuda a los ángeles del plano celestial. Nos trasladamos unos pocos meses adelante, al año 915, en donde los ángeles han permanecido en gran parte impasibles a todo lo que ha ocurrido durante estos años en el plano madre. Como hemos comentado en anteriores episodios, existen otros eventos que ocurren en planos diferentes a este, pero nosotros somos Aerdener centristas, por tanto nos vamos a quedar por el momento aquí. Una vez más, si os interesa futuras series de otros planos, dejadlo en comentarios. Básicamente los ángeles, os tenéis que imaginar en el momento que reciben una llamada de Shivali diciendo: oiga, ¿puede usted venir aquí y acabar con los acérrimos enemigos, los demonios, y de paso, si eso, quedarse aquí en nuestro plano? Pues obviamente los ángeles, menudo ofertón, no dicen que no, y deciden ayudar, otros entenderían invadir también el reino de Aerdener, en este caso el reino de Shivali. Esta llegada de los ángeles es lo que definitivamente rompe y genera la tensión máxima entre las dos facciones, los discípulos de Thamil y la de la reina Sheila, y Shivali de facto entra en una gigantesca guerra civil donde el reino se fragmenta en diferentes territorios afines a uno u otro o incluso neutrales, rompiéndose propiamente este reino. Los ángeles, inicialmente del lado de la reina elfa, intentan pacificar la zona, pero por otro lado los demonios, al advertir la llegada de sus acérrimos enemigos y considerar que el reino de Shivali como tal ya no existe, puesto que ha entrado en esta guerra civil, deciden atacar. Recordad, niños, que nunca hay que pactar con diablos y demonios, puesto que sus pactos siempre tienen letra pequeña. Por tanto, los demonios, ya no vinculados por un pacto ante un reino inexistente, cruzan el océano e invaden los restos del reino de Shivali, enfrentándose tanto a la población civil como a las diferentes facciones como a los propios ángeles. Empieza en este año, en este periodo, las guerras demoníacas angelicales. Estas guerras son lo que le faltaba al reino de, o si ya queda, al reino de Shivali, el cual se desintegra totalmente. Los discípulos de Thamil desaparecen, son asesinados, las reliquias se pierde completamente su localización, algunas son empleadas durante la guerra, luego desaparecen, otras son empleadas como moneda de cambio, luego desaparecen. Total, un caos importantísimo. Y por otro lado, el conocimiento del Tanaan, que ya de base, como vimos en anteriores episodios, había sido ocultado por los dirigentes de Shivali, queda ya completamente destruido y inalcanzable para toda la población. Y todo esto deja al descubierto un tercer jugador en este ajedrez entre demonios, ángeles, bueno, y los humanos pobres del reino de Shivali, que son los azotamentes. Como bien recordaremos de anteriores episodios de la época del Génesis, los azotamentes, después de mutar
desde su forma original de ladrines, habían viajado, tras la derrota del Tanaan, al plano del caos, que ya de por sí, por su existencia o forma de ser, es relativamente afín al Tanaan. Para que nos entendamos, digamos que la burbuja de realidad del plano del caos es débil comparativamente al resto respecto al Tanaan. Todas estas guerras y toda esta destrucción que está ocurriendo, la muerte incesante de ángeles y demonios que ya de por sí recordemos que estaban bastante diezmados tras su milenaria batalla con los diablos, empiezan a desestabilizar de nuevo el orden natural de las cosas. O sorpresa, de nuevo, el desastre lleva al desastre. Aún así, no es un desastre tan grande como que el plano central quede en peligro por el Tanaan, pero sí planos cercanos, afines, como es el plano del caos, el cual empieza a colapsar siendo el primero de ellos. Esto a los azotamentes les genera pánico, puesto que es su plano natal, y deciden huir, hacer un éxodo masivo y rápido en el que gran parte de su población queda diezmada. Si os pensabais, como es en el clásico de Dungeons & Dragons, que los azotamentes son el verdadero mal y aquellos que realmente manejan el cotarro, al menos por el momento parece más unos pobres pringaos. Pero ya llegaremos a ese cliché más adelante. En cualquier caso, los azotamentes huyen de su plano caído y el plano del caos ahora de facto deja de existir y se considera ya parte del Tanaan. Es como si hubiera una hendidura en la burbuja, para que nos entendiéramos, y huyen al plano Erdener. Obviamente no a la zona devastada por la guerra entre ángeles y demonios, sino que deciden ocultarse bajo tierra en lo que entendemos en el clásico dungeoneo como el Underdark. El bajo tierra, creo que se llama en castellano, no lo sé. Pero bueno, allí es donde se sientan y donde los pocos azotamentes supervivientes, y por suerte su cerebro anciano rescatado, empiezan a construir como pueden, porque recordemos que aparte de eso no son fértiles, una nueva sociedad. Avanzamos unos cuantos años más, al año 1215, en donde las guerras entre ángeles y demonios persisten y básicamente han devastado los pocos restos que podía quedar de una civilización. Las comunidades del antiguo reino de Shivali son pequeñas y repartidas por toda la orografía, y los ángeles hacen lo que buenamente pueden para defenderlas y defenderse también a ellos mismos. Cabría pensar que los demonios, al estar diezmados, son los que realmente tienen las de perder en esta guerra, pero para nada. La constante belicosidad de estas criaturas y unos ángeles que durante mucho tiempo se han estado mirando el ombligo, básicamente, genera que los demonios sean increíblemente más poderosos y que cada demonio valga por 20 ángeles. De tal manera que, oh sorpresa, los demonios están ganando la guerra, lo cual genera que los ángeles y los humanos restantes del ex reino de Shivali poco a poco se vean abogados a su extinción. Los dioses, sobre todo los neutrales, observan todo este desaguisado un poco preocupados. Primero ha caído un plano menor, el plano del caos, y podría ser el primero de muchos. Aún así, deciden de momento no intervenir activamente, porque tienen miedo de que intervenir genere la última gota que de alguna manera vaya a hacer decantar todo esto a favor del Tanaan y genere una segunda invasión. Pero quienes no están quietos son los azotamentes, los cuales, después de la destrucción de su plano, han visto como sus números ya casi también al borde de la extinción, todo el mundo se extingue en esta época, precisa de algún tipo de ayuda o de plan, y deciden sacar provecho de la precaria situación que hay en la superficie. Los azotamentes contactan con su antiguo dios, el dios Malao, el dios caótico bueno, y le hacen una oferta. Afirman que son capaces de poder detener a los demonios y de evitar toda esta destrucción, detenerla de facto, y a cambio le piden al dios simplemente un deseo. Malao, que es el prototipo de lo que entenderíamos el fin justifica los medios, mira a este pacto con cierto recelo, pero tampoco tiene un plan mejor. Lo único que pide, antes de aceptarlo, es que cualquiera que sea el deseo de los azotamentes, este deseo no puede provocar la destrucción o erosión de la realidad de Aerdener, y por tanto provocar, en cierta manera, la llegada de nuevo del Tanaan. Básicamente, se cubren las espaldas. Los azotamentes acceden a esta condición y anuncian, antes de ejecutar su plan maestro, su deseo, que es recuperar su fertilidad. Y con este pacto entre azotamentes y dioses, acabaremos el episodio de hoy, y veremos en el siguiente el plan maestro de los azotamentes y si de verdad logra detener las devastadoras guerras entre ángeles y demonios. De nuevo, si tenéis opiniones, dudas, dejadlas en vuestros comentarios, positivos también, se aceptan. Y nos vemos la semana que viene. Recordad seguirnos en redes y muchas gracias por vernos. Adiós.